Hola, me llamo Carmen, os voy a contar la historia de mi familia. Una familia pues que somos de Vigo y vivimos en las afueras de la ciudad, concretamente en un barrio llamado Beade. Es una zona muy bonita y nosotros nos dedicábamos al campo, mis padres concretamente. Teníamos vacas, teníamos cerdos, teníamos ovejas, teníamos de todo. Y entonces necesitábamos una persona que nos echara una mano, y entonces hemos decidido, mis padres conocían a un señor vecino sin recursos, sin vivienda, en una palabra, sin nada. Y bueno, lo llevamos a vivir con nosotros en el bajo de nuestra casa, adecuamos una habitación para él, con un baño, y el señor pues vivía allí. Y vivía allí, comía allí, cenaba allí, etcétera, etcétera. Y yo personalmente era la que le llevaba el desayuno, la comida, la cena, y el señor era una persona muy agradecida, una persona aproximadamente de unos 60 años, muy buena gente, y él, a cambio de todas esas cosas que nosotros le hacíamos, pues nos ayudaba con las tierras, pues, a cortar la hierba, a arar el campo, a segar los tojos, y en fin, en una palabra, todo lo que comprendía las labores del campo. Pero un buen día esta persona, mejor dicho, un mal día, esta persona enfermó, y después el pobre del hombre no podía trabajar. Entonces yo me ocupaba de él, de ir a la habitación, llevarle el desayuno y la comida. Y uno de esos días, un fatídico de esos días, bajo a dar el desayuno y el señor pues estaba vomitando sangre. Y aquello me impactó muchísimo. Es más, es hoy día que, después de tantos años, pues todavía lo sigo recordando. Y eso no fue todo. Lo peor de todo esto era que los familiares creían que nosotros lo cuidábamos a cambio de un terreno que tenía cerca de nosotros. Y decían, estas personas lo están cuidando para quedársele con el terreno, cosa que no era así, porque el señor lo único que tenía era un terreno, pero ya se habían encargado ellos de cogérselo. Entonces pues mis padres se hicieron cargo del entierro. El entierro también me marcó muchísimo porque era un día de invierno. Cavaron una fosa, fue a la tierra, cavaron una fosa en el cementerio, y llovía muchísimo, y yo, cuando fuimos a enterrarlo, pues aquel me causó muchísimo impacto, porque el señor, la caja cayó encima de aquella agua tan horrorosa, y luego lo taparon allí. A mí aquello me impresionó muchísimo. Nunca había visto un entierro, enterrar a una persona en esas circunstancias. Muy triste todo. Solo éramos nosotros y algún que otro familiar, que en el fondo pues nos miraban por encima con rabia, porque ellos, claro, al final querían quedar bien con el resto del vecindario y hacer ellos el entierro, pero lo hemos hecho nosotros, a cambio pues de nada. Simplemente que el Señor, la única pertenencia que nos ha dejado ha sido una hoz que ponía su nombre, y nada más. O sea, y bueno, esta es mi historia. Yo espero que os guste, porque realmente a mí me ha marcado mucho, mucho, mucho mi infancia.